Alabamos el nombre de nuestro Señor y lo exaltamos tan solamente a Él. Y le damos gracias porque nos convoca en esta noche para poder exaltarlo, para poder maravillarnos por las obras poderosas que Él ha hecho, por las grandes cosas sin igual en que podemos nosotros disfrutar en el cielo, en la tierra, y cuanto más en nuestra vida, en esos pequeños detalles, porque aún el bocado de aire que tenemos en este momento es un milagro por parte del Señor. Bienvenidos sean todos ustedes a esta transmisión y contentos de poder compartir con ustedes este tiempo para poder aprender juntos de la palabra de nuestro Señor. Nos disponemos en este momento también para aquellas personas que deseen colaborar, apoyar a esta obra que el Señor nos ha encomendado, pues vamos a presentar los diezmos y las ofrendas y presentaremos nuestros corazones delante de la presencia del Señor antes de la exposición de su palabra. Bendito Señor, glorificamos tu santo nombre y te damos gracias por quien tú eres. Estas transmisiones, Señor, que realizamos cada noche solamente es por tu favor y tu gracia. Te damos gracias, Señor, también por la tecnología y que esta es una herramienta que nos das para permanecer juntos aprendiendo de tu preciosa palabra. Gracias por nuestra casa Dios es fiel y porque nos permite, Señor, también entregar ante ti los diezmos y las ofrendas, que es una forma en la que tú permites sustentar esta obra, Señor, que nació en tu corazón. Nuestro único anhelo es seguir trabajando para la extensión de tu reino, glorificando tu santo nombre. Te agradecemos, Señor, por tu bondad, te agradecemos, Señor, por tu generosidad y agradecemos, Señor, que tú tienes el control y el cuidado sobre la vida de cada familia de nuestra congregación y de nuestros amigos y amigas que nos están sintonizando en esta noche. Te bendecimos, Señor, y entregamos este tiempo en tus preciosas manos. Y ahora nuestros corazones delante de ti, Señor, antes de la exposición de tu palabra. Sabemos que tienes un mensaje especial para nuestras vidas y disponemos todo nuestro ser a ser transformados por los principios de tu palabra. Bendecimos la vida de Pastor Freddy Jiménez y te damos gracias, Señor, por este tiempo. Amén y amén. Muy buenas noches, iglesia amada, que Dios los bendiga y los guarde. Es un honor una vez más y un privilegio compartir estos tiempos de estudio de la palabra. Siempre tengo el anhelo en mi corazón de que en esta oportunidad que el Señor nos da de revisar su palabra, pues podamos crecer, mis hermanos. Ese es el objetivo, ese es el anhelo que tenemos en nuestro corazón. Desde acá, desde la pastoral, hacia toda la iglesia de Dios es fiel y hacia todos los amigos que se conectan. El único objetivo es poder aportar para sus vidas y es por eso que hacemos lo que hacemos, compartir los días martes, miércoles y jueves y por supuesto el día domingo con la reunión dominical, pues compartir la palabra del Señor. Bueno, estos días de entre semanas son especialmente para poder estudiar la palabra de Dios, para poder desmenuzar un poquito más esas grandes verdades que tiene el Señor en su preciosa palabra. Mire, antes de iniciar el mensaje de esta noche, nada más hago una pequeña referencia hacia lo que ha sucedido ya en estos últimos días en nuestro país. Tenemos ya un nuevo presidente, hemos elegido un presidente y nuestra misión como cristianos es orar por él, que el Señor derrame sabiduría, que el Señor derrame de esa entereza que se necesita para tomar decisiones adecuadas. Leí hace unos pocos días que hay presiones obviamente del mundo entero y hablo específicamente con respecto a ideologías de género, ¿no? Ideologías contrarias al cristianismo, a lo que dice la palabra de Dios y ya se puede ver que hay declaraciones de que van queriendo ceder ante estas presiones. Y yo levanto mi oración por estas nuevas autoridades que a pesar de su inconsciencia y desconocimiento del Dios verdadero, porque posiblemente conocen de un Dios de tradiciones, pero no de un caminar real con Dios, y a pesar de su inconsciencia, Dios los use para que estas ideologías no sean parte de nuestra tierra. Ese es nuestro anhelo. Sabemos que hay presiones mundiales, sabemos que algún día inclusive hasta tendrán que darse estas cosas porque el mundo seguirá degradándose más, pero oramos porque esto por lo menos se llegue más tarde a nuestra tierra y que aquellas autoridades se opongan ante este tipo
de presiones. Que Dios bendiga a las autoridades electas. Amén, mis hermanos. Vamos a la palabra del Señor, que es lo que realmente a nosotros nos compete. Y le voy a pedir que lea en Mateo capítulo 5, por favor, Mateo capítulo 5. Iniciamos ya la semana anterior un estudio bíblico acerca del Sermón del Monte y vamos a leer Mateo capítulo 5, vamos a recordar un poquito para enlazar lo que tenemos para hoy. Vamos a leer el versículo 1 del 1 al 12 que dice así. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Y el versículo 12 dice: Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Como le decía, en esta noche continuamos estudiando las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, contenidas en ese discurso hermoso, único, llamado el Sermón del Monte. Ya la semana anterior le había compartido que este sermón es considerado como un manual de vida para el ser humano. Ahí se registra los valores del reino de Dios que a veces llegan a ser contrarios a los valores que nos presenta el mundo. Recuerde esto, valores de Dios, aquí los valores del reino de Dios se nos presenta en este Sermón del Monte y a veces son contrarios a los valores que podemos ver en el mundo. Revisamos ya la semana anterior acerca de lo que bienaventurados son los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Le recuerdo nada más que aquí no está hablando de una pobreza material, sino de esa pobreza espiritual, de ese anhelo de conocer cosas realmente de Dios, y aquel que tiene ese anhelo sincero pues realmente llega a ser bendecido. También revisamos que es bienaventurado aquel que llora, porque él es aquel que recibe consolación. Y no nos hacíamos la pregunta, ¿no? Pero qué bendición podemos encontrar en medio de las lágrimas. Y pues aquí claramente se nos enseña o lo revisamos la semana anterior de una manera detallada, de que esas lágrimas son de aquel que llora porque está ofendiendo a Dios, de aquel que llora porque le ha fallado a Dios, de aquel que llora porque ha ofendido el nombre de Dios y eso lo ha llevado obviamente a consecuencias terribles. Y cuando hay un arrepentimiento genuino, pues obviamente recibe la consolación de Dios y una vida diferente. Hoy continuamos con lo que está en el versículo 5, ¿sí? Y eso es lo que vamos a ver desde esta noche. Dice: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los mansos. Y voy a tomarme tal vez un tiempo mayor en este primer punto, porque es necesario detallar esto de la mansedumbre, ¿sí? La palabra griega que se utiliza en este versículo para detallar a lo que significa manso es la palabra praus. Y según la concordancia Strong, y que es una herramienta hermosa para aquel que está estudiando la palabra de Dios, el diccionario Strong, la concordancia Strong, se refiere que manso o praus es alguien que tiene control de sí mismo, es alguien que se puede mostrar hasta cierto punto de manera pacífica, pero en especial alguien que tiene control de sí mismo. Esto es algo conocido como la templanza, ¿no?
algo que se hace énfasis aquí también es que esta palabra no refiere a alguien débil o a alguien cobarde. Acuérdese de esto. Aquí no está hablando del término mansedumbre como alguien débil o como alguien cobarde. Y para esto simplemente deberíamos recordar lo que el Señor Jesucristo nos dijo ahí en Mateo 11:29. Esto es conocido cuando Él dice: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. O sea, nunca podría referirse a cobardía o a debilidad. El Señor obviamente estaba hablando de esa actitud de control y de templanza que uno debe tener en la vida. Vamos a adentrarnos un poquito más en este término, en esta palabra. Mire, en el diccionario Helps describe esta palabra praus de la siguiente forma. Ponga atención a esto. Dice que praus o manso es una persona que muestra la mezcla correcta entre fuerza y dulzura. Mezcla correcta entre fuerza y dulzura. Y dice así, dice que es alguien que está correctamente templado, correctamente mezclado entre fuerza y dulzura. Es aquel que evita la dureza innecesaria, pero no compromete o es demasiado lento para usar la fuerza que sí es necesaria. Por lo tanto, iglesia amada y queridos hermanos, la palabra manso representa a una persona con poder que sabe cuándo usar ese poder y cuándo no usar ese poder. La palabra praus, la palabra manso, reitero, en ningún momento describe a una persona débil o cobarde. Mire, quiero darle un dato especial sobre esta palabra. Mire, la palabra manso se utiliza regularmente para describir a un animal salvaje que ha sido como trabajado o entrenado para estar en paz, para estar tranquilo en el momento que tiene que estar tranquilo. O sea, un animal que ha sido trabajado o entrenado es un animal que ha sido amansado. Pero eso no dice o no nos dice que no debemos tener cuidado porque hay un origen en ese animal que es salvaje. Algo que puede detallar de una manera más práctica o ejemplar esto es hablar de un caballo de guerra que es entrenado para una batalla. Esto pasaba muchísimo en la antigüedad. O sea, estos caballos eran suaves, eran moderados, eran mansos en torno a sus entrenadores, a sus propietarios, a sus amos, pero en la batalla, en el momento que tenían que hacerlo, se comportaban sin miedo ante las líneas enemigas. Y esto se detalla de una manera muy clara en el libro de Job. Sí, ahí encontramos un detalle de cómo eran estos caballos de guerra que zapateaban con sus cascos cuando ellos escuchaban el sonido metálico de las espadas y de las lanzas de los enemigos, pero claro, estaban bajo el control de sus amos y solamente corrían o empezaban o avanzaban hacia la línea enemiga solamente si era necesario o si sus amos lo determinaban de esa forma. Y lo podemos leer en Job capítulo 39, en el versículo 19 al 25. Job 39, del 19 al 25, le voy a leer, dice así: ¿Le diste tú la fuerza al caballo? ¿Le pusiste la crin en su cuello? ¿Le diste tú la capacidad de saltar como un saltamontes? El caballo relincha fuerte y la gente se asusta. Escarba la llanura y se alegra de su fuerza. Corre veloz a la batalla. Se ríe del miedo y no desmaya. No huye de la batalla. La aljaba resuena a su lado y centellan la lanza y la jabalina. El caballo devora distancias, corre con ímpetu y frenesí y no se detiene cuando suena la trompeta. Va muy emocionado a toda velocidad al toque de la trompeta. Relincha y olfatea la batalla desde lejos, las voces de mando, los gritos de la batalla.
estos caballos eran así, o sea, preparados para la batalla, pero mansos y dóciles con sus amos, con sus dueños. Mire, ahondando un poco más en esto, quiero compartirle que hay un significado también de la palabra praus en el sentido secular, porque bueno, en la parte teológica, en la parte bíblica, entendemos que la mansedumbre, mire, tiene que ser con ese equilibrio, ¿no? De no dejarse apabullar, de no dejarse vejar, de no dejarse maltratar, y que en su momento hay que saber actuar. Pero es interesante saber qué es lo que dice el mundo, qué es lo que piensa el mundo sobre esta palabra praus o esta palabra manso. Hay un estudio realizado por un doctor, por Jordan Peterson, que es un profesor canadiense, un profesor de psicología, que es catalogado como un conservador. Fue uno de los pocos psicólogos que se opuso por su conocimiento del comportamiento humano. Él se opuso a las leyes que hoy existen en Canadá con respecto a la identidad de género. No escucharon su voz, no le hicieron caso, y bueno, hoy sabemos que las leyes en Canadá son tan liberales con respecto al desenfreno en la parte sexual y todo eso. Pero este hombre describe a la mansedumbre de la siguiente forma. Ponga atención a esto, que vale la pena leerlo. Dice que esta palabra praus retrata a un hombre poderoso que está armado con una espada y que está entrenado para usar esa espada cuando es necesario usarla, pero también sabe cuándo dejar la espada guardada en su funda cuando no es necesario usarla. O sea, podríamos decir, no, es que eso es una coincidencia que este hombre piense de esa forma, porque este hombre es un inconverso, lo que sea, pero yo al leer estas palabras recordaba el momento en cuando el Señor Jesucristo dijo a sus discípulos que vendieran sus capas, para comprar una espada. No sé si usted recuerda esa parte en la historia cuando enseñaba de manera figurativa que tenían que prepararse de manera figurativa, y aún podría ser hasta literal, que tenían que preocuparse por todo lo que tenía que cumplirse en el futuro, por todo lo que tenía que venir, tal vez hasta por la persecución que tenían que enfrentar en su momento aquel que seguía la enseñanza del Señor Jesucristo. En Lucas capítulo 22, versículo 36, dice lo siguiente. Ahí está escrito lo que le estoy diciendo, ¿no? Lucas 22, 36 dice, y les dijo, pues ahora el que tiene bolsa, tómela, y también la alforja. Y el que no tiene espada, venda su capa y compre una. ¿Sí? El comprar una espada significa estar preparado para usarla cuando sea necesario usarla. Si recordamos a este hombre llamado Judas, que fue aquel que traicionó al Señor Jesucristo, él llevó un grupo de sacerdotes para que el Señor Jesucristo sea arrestado ahí en el Getsemaní. Uno de los discípulos en esta historia saca una espada y le corta la oreja a un esclavo, a un soldado, a un siervo de uno de estos sacerdotes. O sea, los discípulos tenían una espada. Este discípulo tenía una espada y estaba preparado para defenderse en ese momento, pero Jesús le dijo a este discípulo que guarde esa espada. Y es más, el Señor Jesucristo sana a este soldado que fue cortado su oreja, dándole a entender que ese no era el momento, que esa no era la situación en la que debía usar esa espada, que había algo que tenía que cumplirse. En Mateo capítulo 26 se registra esto, ¿no? Versículos 51 al 52, cuando dice, pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. O sea, enseñando de que sí debían estar preparados, pero ese no era el momento adecuado para usar esa espada. Mire, y si nosotros revisamos la vida de nuestro Señor Jesucristo, Él se nos enseña que fue un hombre humilde, un hombre manso. Eso se nos enseña en la palabra. Sin embargo, en Mateo 21, él volcó las mesas en el templo.
Se nos enseña en la palabra que el Señor Jesucristo es manso y humilde, pero Él fue aquel que enfrentó sin temor alguno la religiosidad y la hipocresía de los fariseos. Por lo tanto, hay esta frase muy conocida que en el cristianismo, que no es literal bíblicamente hablando, pero que se lo dice mucho en el vocablo cristiano, en el argot cristiano, es: hay que ser manso pero no menso. No sé si usted ha escuchado eso: no seamos mansos pero no mensos. Esto puede convertirse en una gran realidad, porque hay momentos en los que se debe actuar y hay momentos en los que no se debe actuar de una manera tal vez que haga daño, o Dios sabe el momento, ¿no?, en el que nosotros debemos actuar como debemos actuar. Hay un ejemplo bastante extremo que está en la vida de Moisés con respecto a esto. Usted sabe que Moisés fue considerado el hombre más manso de la tierra. No sé si usted tenía ese dato, eso registra en Números 12:3. Dice: y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que habían sobre la tierra. Fíjese este dato. Pero resulta que este hombre llamado Moisés mató a un guardia que estaba golpeando a uno de sus esclavos, a uno de los esclavos judíos, a uno de sus hermanos, en otras palabras. En Éxodo capítulo 2, versículos 11 y 12 dice lo siguiente: en aquellos días sucedió que, crecido ya Moisés, salió a sus hermanos, o sea, a los judíos, y los vio en sus duras tareas, y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes, y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y le escondió en la arena. Muchos dicen, tal vez no deberíamos fijarnos simplemente o solamente en el asesinato, que es algo muy fuerte y algo muy grave, pero ¿por qué no nos fijamos en que Moisés le salvó la vida a ese esclavo, a ese hebreo, debido a que los guardias sí eran conocidos por su brutalidad y terminaban matándolos? Yo le diría, fijémonos en este contraste. Este es un ejemplo bastante extremo y es un ejemplo fuerte, y yo no le estoy diciendo en ningún momento que nosotros debemos actuar literalmente así, ¿no? Ir y matar a alguien o quitarle la vida a alguien o golpearle a alguien. No le estoy diciendo para nada eso. Lo que le estoy diciendo es que nosotros debemos mostrar que no somos cobardes, hermanos, querida iglesia, que nosotros no somos débiles, o sea, por el hecho de llamarnos cristianos, por el hecho de llamarnos hijos de Dios, no somos débiles y no somos cobardes. Hay un ejemplo también en la vida de Moisés, en este mismo hombre, que él fue de una manera muy valiente enfrentándose al faraón. La gente no podía dirigirse de la manera en que Moisés se dirigió al faraón sin que le cueste la vida. Este hombre, Moisés, por ejemplo, le advirtió a faraón y le dijo que habría juicio sobre ese pueblo de Egipto si no dejaba ir o no dejaba libre al pueblo hebreo. Y para eso se necesita ser valiente, y para eso se necesita ser fuerte, hermanos amados, saber cuándo uno tiene que hablar, cuándo uno tiene que decir las palabras, cuándo uno tiene que reclamar sobre una injusticia. Definitivamente, la mansedumbre no es cobardía. Acuérdese, la mansedumbre no es evitar la confrontación o evitar una batalla o evitar algo que se tiene realmente que enfrentar. La mansedumbre es saber cuándo se puede usar una espada y cuándo se la debe mantener guardada. Y definitivamente mansedumbre es control de sí mismo, ¿no? Control de uno mismo, templanza. Mira, hay un proverbio en el Proverbio 16, versículo 32, que dice lo siguiente: mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu, o sea, el que sabe controlar su espíritu, aquel que tiene templanza, que el que toma una ciudad. Podemos entonces, bajo todo esto que le he estado compartiendo, podemos decir que los mansos son bienaventurados
porque aunque tienen el poder y aunque tienen la fuerza y tienen la capacidad para herir, para lastimar o para tomar justicia por sus propias manos, no lo hacen, sino que dejan que Dios sea quien pelee sus batallas, que Dios sea quien responda por ellos, y es más, que Dios sea aquel que haga justicia. Amén, mis hermanos. Deberíamos orar y decir juntos, levantar una oración juntos diciendo: Señor Dios, danos sabiduría y danos cordura para actuar con mansedumbre en el momento adecuado y de la forma adecuada. Amén, amén, mis hermanos. Miren, creo yo de una manera personal, y esto le digo así, de una manera muy personal, creo que a veces cometemos un error muy fuerte cuando enseñamos a nuestros hijos y a nuestros pequeños. Cuando tenemos hijos pequeños como cristianos, a veces enseñamos a no defenderse y les enseñamos: no, es que si te dijeron esto, es que si te ofendieron de esa forma, tú no hagas nada, solo quédate callado, recuerda que tú eres cristiano, recuerda que tú eres un hijo de Dios, y a veces dejamos que nuestros hijos sean golpeados, maltratados, humillados, y vean, en ningún momento eso la palabra del Señor nos enseña que debemos sí ser mansos, que implica tener control y templanza en nuestra vida, pero también implica que hay que actuar cuando se necesita actuar, y esto implica defenderse cuando se necesita defenderse, mis hermanos amados. No hagamos de nuestros hijos, de nuestros pequeños, personas débiles y cobardes, porque eso no enseña la palabra. En ningún momento ser manso es ser un débil o ser un cobarde. Ser manso es aquel que muestra control de sí mismo, ¿sí? Y que aquel que sabe actuar cuando tiene que actuar y de la manera adecuada que debe actuar. Amén, mis hermanos. Avancemos un poco más. En el versículo 6, Mateo capítulo 5, versículo 6, dice lo siguiente: los que tienen hambre y sed de justicia son los que son bienaventurados. Dice así: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurado aquel que tiene hambre y sed de justicia. Mire, cuando una persona tiene hambre o tiene sed, su mente solamente se enfoca en una cosa, o sea, literalmente en una cosa, en la comida y en el agua, en la comida y en beber agua. Y pensemos por un momento en nuestra propia experiencia, y no sé si se identifique con esto, pero creo que sí. Recordemos algún momento en que no pudimos almorzar por cuestión de trabajo, puede ser, y no tuvimos el tiempo para almorzar. Llegamos a un momento al final del día en que nuestros pensamientos empiezan a dirigir exclusivamente a esa necesidad de ser alimentado, y nos da hambre, y buscamos terminar lo más pronto ese trabajo pendiente porque tenemos hambre y sed de saciar esa necesidad. Lo mismo sucede cuando tenemos hambre y sed, pero en este caso de justicia. Necesitamos saciar esa parte, esa justicia. Ahora, ¿qué significa justicia aquí? Eso es importante conocer, hermanos. La palabra que se usa aquí originalmente para justicia es la palabra dikaios, que significa rectitud. Fíjese esto, significa rectitud. Hambre y sed de justicia es hambre y sed de rectitud. Tener hambre y sed de justicia es tener hambre y sed de hacer lo bueno, de hacer lo recto, de hacer lo justo ante los ojos del Señor. Y es por eso que hay bendición en hacer lo bueno. O sea, el que busca y hace lo bueno y hace lo justo y hace lo recto, tiene dicha en su vida, tiene bendición en su vida. En el libro de Deuteronomio en el Antiguo Testamento, capítulo 6, versículo 18, dice así: y haz lo recto
y bueno ante los ojos de Jehová, para que te vaya bien y entres y poseas buena tierra que Jehová juró a tus padres. La buena tierra que Jehová juró a tus padres. Mire, haz lo recto, haz lo bueno delante de los ojos de Dios para que te vaya bien, para que te vaya bien. Es por eso, hermanos, que una persona que busca hacer lo bueno es bendecida, es bienaventurada, es dichoso. Algo muy diferente a lo que las personas en el mundo experimentan cuando tienen hambre y sed de cosas que son tan efímeras o superficiales como el dinero, la fama, la admiración humana, el poder y cosas de ese tipo, ¿sí? El problema está en que estas cosas por lo general dejan un corazón insatisfecho o un corazón vacío. Pero nuestro Dios ha prometido que a los que anhelan de todo corazón hacer lo que agrada a Dios, a Él ha prometido que esa vida, ese corazón será saciado, ese corazón estará lleno de gozo, lleno de paz, y esa paz que solo Dios puede dar. En Jeremías, capítulo 31, versículo 14, Jeremías 31, 14 dice: y el alma del sacerdote satisfaré con abundancia, y mi pueblo será saciado de mi bien, dice Jehová. Recordemos entonces en este punto, querida iglesia, que el buscar hacer lo bueno, o sea, tener hambre y sed de justicia, trae bendición a nuestra vida, porque Dios es aquel que va a saciar todo nuestro ser. Bienaventurado aquel que tiene hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados, dice la palabra del Señor. Amén, mis hermanos, y un punto más en esta noche a compartir con ustedes en este estudio de las bienaventuranzas, de este Sermón del Monte, es lo que dice el versículo 7. Mateo 5, versículo 7, que dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Mire, nuestro Dios sabe que no podemos dar lo que nosotros no tenemos. Nadie puede dar lo que no tiene en su vida, en su corazón. Es por eso que para el Señor llamarnos a ser misericordiosos, o sea, que nosotros seamos misericordiosos, Él primero nos ha mostrado su misericordia. O sea, Él nos hizo experimentar de su misericordia para que nosotros también podamos ser misericordiosos con los demás, con los otros. En la carta a los Efesios, en el Nuevo Testamento, capítulo 2, versículos 4 y 5, dice una verdad hermosa, dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. O sea que para experimentar en nuestra propia vida la misericordia de Dios, debemos ser conscientes de la gracia de Dios y que hay algo que nosotros estamos recibiendo, o que esa misericordia que estamos recibiendo de parte de Dios, lo estamos recibiendo sin merecerlo, porque estamos muertos en nuestros pecados, pero el Señor nos hace recibir misericordia. Mire, esa conciencia de esta gran verdad, el ser conscientes de esta gran verdad, nos lleva a ser misericordiosos con los demás, aunque los demás no lo merezcan. Porque de esa misma manera nosotros estamos recibiendo misericordia de parte de Dios. Ahora, ¿cómo mostramos esa misericordia a los demás? Mire, somos misericordiosos cuando perdonamos a nuestros prójimos de la misma manera como Cristo nos ha perdonado a nosotros. Y eso está escrito en Colosenses capítulo 3, versículo 13, que dice: soportaos unos a otros, perdonaos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Por lo tanto, iglesia amada,
Somos bienaventurados cuando somos misericordiosos, porque nuestro Dios tendrá misericordia de nosotros cuando fallamos. Lo vemos en la vida del rey David. O sea, si somos misericordiosos, Dios también tendrá misericordia de nosotros. En la vida del rey David pasó algo muy interesante. Usted lo puede buscar y lo leer tranquilamente en casa. Está en primer libro de Samuel, Antiguo Testamento, en el capítulo 24, versículos del 3 al 7. Yo solo le voy a contar de manera rápida. Aquí se puede ver, o sabemos que David era perseguido por el rey Saúl, ¿no es cierto? David era perseguido por el rey Saúl y David encuentra un refugio en una cueva. Ahí estaban sus seguidores, sus soldados, podríamos decir, las personas que le ayudaban a David escondidos en esta cueva, y resulta que Saúl entra a esta cueva y ahí los soldados vieron la mejor oportunidad para que David le quite la vida a Saúl y se libre de esa persecución. Pero resulta que David no hace esto y muestra misericordia ante el rey, sí, porque Saúl era el rey en ese tiempo. Muestra misericordia, le perdona la vida y Saúl sale de esa cueva. Bueno, David siguió siendo perseguido, pero David fue misericordioso con Saúl. Y resulta lo siguiente, que cuando David pecó y cayó, él obtuvo misericordia de Dios. O sea, David fue misericordioso con Saúl y Dios fue misericordioso con David. Y esto sí le voy a leer. Segunda de Samuel, capítulo 12, versículos del 9 al 13, dice lo siguiente. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste, y tomaste la mujer de Urías de Eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las darás las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, y no morirás, no morirás. Sí tenía que asumir la consecuencia, David, sí tenía que asumir una consecuencia, pero le fue perdonada la vida. Por eso es que David pudo expresar palabras tan increíbles que encontramos también ahí en el segundo libro de Samuel, más adelante en el capítulo 22. Le voy a leer los primeros versículos cuando David dice lo siguiente. Habló David a Jehová las palabras de este cántico, el día que Jehová le había librado de la mano de todos sus enemigos y de la mano de Saúl, y dijo, Jehová es mi roca y mi fortaleza y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio, salvador mío, de violencia me libraste. Y en el versículo 26 dice, con el misericordioso te mostrarás misericordioso. Hay una lección muy grande que aprendió David, que hay que mostrarse misericordioso con el prójimo porque hay una misericordia que Dios ha mostrado con nosotros. Por eso es que en este versículo 7 dice, Mateo 5, versículo 7 dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Amén, mis hermanos.
En esta parte inicial del Sermón del Monte podemos ver tanta riqueza teológica, tanta riqueza bíblica, moral. Nos faltaría vida para estudiar estas cosas, mis hermanos, pero bueno, en esta noche hemos avanzado un poco más. Hemos revisado que es bienaventurado aquel que es manso, siendo esta palabra un sinónimo sí de poder y de fuerza, de templanza, sabiendo que hay momentos en los que debemos actuar con entereza y que hay momentos donde debemos aprender a callar, pero sobre todo eso que Dios es nuestro defensor. Y mansedumbre no quiere decir debilidad ni cobardía. Amén, mis hermanos. Hemos revisado que también es bienaventurado aquel que tiene hambre y sed de justicia, y nos hace referencia que esta justicia hace referencia al buscar hacer lo bueno delante de Dios. Eso produce paz, eso produce bendición en la vida del hombre, del ser humano. Y por último revisamos que es bienaventurado el misericordioso, porque es aquel que alcanza misericordia de Dios. Aquel que ha experimentado la misericordia de Dios le lleva a ser misericordioso con los demás, y eso le permite seguir experimentando la misericordia de Dios, porque somos hombres y somos humanos y seguimos fallando. Y gracias al Señor la misericordia de Dios es nueva cada día, es nueva cada mañana. Amén, mis hermanos. La siguiente semana, si Dios lo permite así, seguiremos estudiando este sermón del monte, las bienaventuranzas. Gracias, mi Señor, por este tiempo. Gracias por tu iglesia, Señor. Gracias por formar nuestras vidas, nuestros corazones. Estamos en tus manos en estos momentos difíciles que seguimos viviendo, mi Señor, y te pido bendición para tu pueblo. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bendiciones, iglesia amada.